¿Qué significa eso? Este código de diagnóstico de problemas DTC es un código genérico del tren motriz, lo que significa que se aplica a todos los vehículos más nuevos de 1996, Ford, Hyundai, Kia, Mazda, Mercedes-Benz, etc. Aunque genérico, los pasos de reparación específicos pueden variar según la marca, modelo. Cuando conecto mi lector de códigos a un vehículo y encuentro un P0119 almacenado, sé que el módulo de control del tren motriz PCM ha detectado una señal intermitente del sensor de temperatura del refrigerante del motor, ECT. El PCM monitorea la ECT usando un circuito de referencia, típicamente de 5 voltios que se completa con el sensor de ECT. Si se utilizan sensores de ECT separados, uno para el PCM y otro para el medidor de temperatura, el sensor en sí mismo generalmente tiene un diseño de 2 cables. El primer cable lleva la referencia de 5 voltios y el segundo cable es el cable a tierra. El sensor ECT suele ser un sensor de coeficiente negativo, lo que significa que a medida que aumenta la temperatura del sensor, disminuye la resistencia. La variación en la resistencia del sensor se traduce en fluctuaciones en el voltaje del circuito que el PCM reconoce como cambios en la TEC. Si el PCM y el medidor de temperatura usan el mismo sensor ECT, entonces el sensor tendrá un diseño de 3 cables. Reacciona a la temperatura de la misma manera que el sensor de 2 cables, pero un cable alimenta una señal de entrada al medidor y un cable alimenta una señal de entrada al PCM. Simple. Aunque la ubicación de ECT diferirá entre los fabricantes, siempre se enhebrará directamente en un pasaje de refrigerante del motor. Muchos fabricantes de automóviles colocan el sensor ECT en el bloque de cilindros o la culata, otros lo enroscan en uno de los conductos de refrigerante del múltiple de admisión y algunos lo ubican en la carcasa del termostato, con el sensor ECT enroscado en el motor. La punta del sensor, que contiene el termistor, sobresale en el paso de refrigerante con el motor en marcha. El refrigerante debe fluir constantemente a través de la punta. A medida que el refrigerante del motor aumenta de temperatura, también lo hace el termistor dentro del sensor ECT. El PCM utiliza la temperatura del motor para ayudar a calcular la entrega de combustible, la velocidad de ralentí y el tiempo de encendido. La entrada del sensor ECT es crítica porque el sistema de control del motor debe funcionar de manera diferente a medida que la temperatura del motor cambia de temperatura ambiente a más de 220 grados Fahrenheit. El PCM también utiliza la entrada del sensor ECT para iniciar la operación del ventilador de enfriamiento eléctrico. Si el PCM recibe señales de entrada del sensor ECT que son erráticas o intermitentes, durante un periodo de tiempo establecido y bajo ciertas circunstancias, se almacenará un código P0119 y se podrá encender una lámpara indicadora de mal funcionamiento. Un ejemplo de un sensor ECT de temperatura del refrigerante del motor, gravedad y síntomas. Debido a que el sensor ECT juega un papel tan importante en la capacidad de conducción del motor, el código P0119 debe abordarse con urgencia. Los síntomas de un código P0119 pueden incluir motor áspero en ralentí en arranque en frío, dudar o tropezar con la aceleración, rico olor a escape, especialmente en arranque en frío, posible sobrecalentamiento del motor, el ventilador de enfriamiento eléctrico funciona constantemente o no funciona. Causas. Las posibles causas de este código de motor incluyen bajo nivel de refrigerante del motor, termostato defectuoso, sensor ECT defectuoso, cableado o conectores abiertos o en corto en el circuito del sensor ECT. Procedimientos de diagnóstico y reparación. Un buen punto de partida es siempre verificar los boletines de servicio técnico TSB para su vehículo en particular. Su problema puede ser un problema conocido con una solución conocida presentada por el fabricante y puede ahorrarle tiempo y dinero durante el diagnóstico. Cuando me enfrento al diagnóstico de un código P0119, me gusta tener a mano un escáner de diagnóstico adecuado, un voltímetro, ohmímetro digital, DVOM, un termómetro infrarrojo y una fuente de información confiable del vehículo, como All Data DY. Me gusta conectar el escáner al conector de diagnóstico del vehículo, recuperar los códigos de falla almacenados y congelar los datos del cuadro, y escribir esta información para comenzar mi diagnóstico.
diagnóstico. Ahora, borra los códigos. A continuación, realizaría una inspección visual del cableado y los conectores del sensor ECT. Repare o reemplace el cableado o los conectores quemados o dañados según sea necesario y vuelva a probar el sistema. Si el P0119 no se reinicia de inmediato, puede ser intermitente. Opere el vehículo normalmente hasta que el PCM ingrese al modo de preparación o BDI o se restablezca el código. Si el P0119 ahora se reinicia, continúe con su diagnóstico, vuelva a conectar el escáner y muestre el flujo de datos apropiado. Limite el flujo de datos para que solo se muestren los datos pertinentes y la respuesta de los datos sea mucho más rápida. Observe la temperatura y el voltaje del sensor ECT mientras busca fallas o inconsistencias. El PCM los verá como señales intermitentes del circuito del sensor ECT. Si hay inconsistencias, inspeccione el conector del sensor ECT en busca de signos de corrosión. Verifique el cableado que se enruta cerca de los colectores de escape calientes, cortocircuito intermitente a tierra, y las clavijas del conector sueltas o rotas en el sensor ECT. Repare o reemplace los componentes defectuosos según sea necesario. El nivel bajo de refrigerante del motor también puede contribuir a que se almacene un código P0119 con el motor frío. Retire la tapa de alta presión y asegúrese de que el motor esté lleno del refrigerante recomendado. Si el nivel de refrigerante del motor baja más de varios cuartos de galón, inspeccione el motor en busca de una fuga de refrigerante. Un probador de presión del sistema de enfriamiento puede ser útil para esto. Repare las fugas según sea necesario. Rellene el sistema con refrigerante adecuado y vuelva a probar el sistema. Si se observa que el sensor de ECT en la pantalla de flujo de datos del escáner es extremadamente bajo o alto, sospeche que está defectuoso. Usando el DVOM, pruebe la resistencia del sensor ECT y compare sus hallazgos con las recomendaciones del fabricante. Reemplace el sensor si no cumple. Si el sensor de ECT parece ligeramente bajo o alto, use el termómetro infrarrojo para obtener la ECT real. Compare la señal del sensor ECT reflejada en el flujo de datos con la ECT real y descarte el sensor si los dos no coinciden. Notas de diagnóstico adicionales: asegúrese de que el motor esté lleno de refrigerante y que el termostato funcione correctamente antes de intentar diagnosticar un P0119. Otros códigos de sensores ECT, así como los códigos de temperatura excesiva del motor, pueden acompañar este tipo de código. Diagnostique y repare otros códigos relacionados con la TEC antes de diagnosticar el P0119. Otros códigos de diagnóstico del sensor ECT incluyen P0115, P0116, P0117 y P0118.